Ok, listo. De mayor complejidad. Que originaron, y esta palabra resáltenla, que originaron sistemas precelulares, que originaron sistemas precelulares como los, igual esta palabra resalten, como los protobiontes. Ahorita les explico qué es un protobión. Como los protobiontes. Punto y seguido. Punto y seguido. Millones de años después, millones de años después, inició, millones de años después inició, y esto también resáltenlo, millones de años después inició la evolución biológica. Millones de años después inició la evolución biológica. ¿Ya normal? ¿Es que hablo normal? Con la aparición de los primeros, con la aparición de los primeros sistemas vivos, con la aparición de los primeros sistemas vivos. Coma, que posiblemente se parecían, a las bacterias, que conocemos actualmente, Punto final. Entonces, fíjense, se dieron todas las condiciones necesarias para que se empezaran a crear las primeras células. ¿Dónde se generaban estas primeras células? Se generaban adentro del mar. Entonces, eso dio partida a un organismo llamado protobionte. Los protobiontes eran microorganismos muy, muy pequeños que eran celulares, es decir, hagan de cuenta que era una célula, que eran células, donde aquí adentro pues tenían así, como sus estructuras. Eran células que tenían como tal sus estructuras. Entonces, a estos se les llamaban protobiontes. ¿Por qué? ¿Por qué protobiontes? Biontes se refiere a la palabra como de vivo, algo parecido como organismo vivo. Y proto se refiere a antepasado, es como un antepasado vivo. Entonces, los protobiontes fueron, o se cree que fueron, los primeros en habitar este planeta Tierra. ¿Dónde habitaban? Habitaban justamente en el mar. Y bien dicen que, siempre hemos escuchado que la vida se originó desde el mar. ¿Por qué se empezó a originar desde el mar? Porque ahí se dieron las condiciones, ¿para qué? Para poder generar vida. Y ya después de eso vino un proceso de evolución. ¿Cómo, Dani? ¿La evolución qué?
No te entiendo nada. La evolución biológica. Ah, evolución biológica. ¿O de qué es que no te entiendo. Ah, ¿en dónde te quedaste? Evolución biológica. Ajá, sí, evolución biológica, ¿ok? Entonces, estos fueron los primeros organismos y así es como empezaron a nacer los primeros seres vivos. ¿A través de qué? De el conjunto de varias reacciones que se dieron directamente en el mar antiguo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se les llama a los primeros pobladores del planeta Tierra? Se les llama protobiontes. Ujú. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Chicas, Ángel, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Y rápidamente, bueno, de una vez les dejo su tarea. Su tarea, su tarea, ¿listo? Ustedes me dicen. ¿Listas? Su tarea es investigar quién fue, investigar quién fue, coma, cuáles fueron sus investigaciones más importantes, investigar quién fue, coma, cuáles fueron sus investigaciones más importantes, del científico mexicano, del científico mexicano Alfonso Herrera. Entonces, esa es su tarea. Tienen que investigar quién fue y cuáles fueron las investigaciones más importantes del científico Alfonso Herrera. Alfonso Herrera. Y les voy adelantando un poco, fue uno de los biólogos más importantes de su época aquí en México. Estudió en la UNAM y además investigó mucho sobre el origen de los sistemas vivos, ¿ok? Pero sus investigaciones son muy importantes. ¿Ok? Entonces esa es su tarea para el próximo viernes, por favor. Uh-huh. ¿Qué día cae viernes? Viernes 15, hoy es 15, 16, 17. Para el próximo viernes, por favor. Les publico la tarea en el Classroom por si le quieren enviar. Sí. No, este viernes que viene. Este viernes que viene. Porque el viernes hay clases, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿No? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente parte del tema. Con esto terminamos ya lo que es la teoría quimiosintética. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien. La teoría quimiosintética dio paso a algo que se llama endosimbiosis. ¿Ok? Aquí tienen el título ustedes. Los voy a escribir acá. El siguiente tema o el siguiente subtema es endosimbiosis. Sí, es el tema. Endosimbiosis. Primero, les voy a dictar qué es endosimbiosis, para que sepan más o menos de qué vamos a hablar.
Me dicen cuando pueda dictarles. También ustedes, chicas, y Ángel, les voy a dictar algo antes de comenzar el tema. Endosimbiosis. ¿Listo? Bueno, abajo ponen definición. Abajo pongan definición. Ujú. ¿Listos? Ok, entonces, se denomina, se denomina se denomina. ¿Sí me escuchan, chicas? Ángel. Sí. Ah, ok, muy bien. Entonces pongan definición, dos puntos seguidos, dos puntos aparte. Se denomina endosimbiosis. Se denomina endosimbiosis a la asociación, a la asociación, a la a la asociación en la cual, a la asociación en la cual un organismo, a la asociación en la cual un organismo habita, a la asociación en la cual un organismo habita en el interior, habita en el interior de otro organismo. Que habita en el interior de otro organismo. Punto final. Cuando hablamos de una endosimbiosis, significa que son dos organismos. Ajá. Uno de ellos va a vivir dentro del otro. ¿Pero por qué se da esto? Se da por algo llamado relaciones simbióticas, es decir, que una de las dos especies o uno de los dos seres vivos va a poder habitar dentro del otro. ¿Por qué? Porque va a tomar ciertas características, va a tomar ciertas finalidades del otro ser vivo. ¿Ok? Entonces, esta parte de la endosimbiosis es otra teoría, ajá, que nos permite entender cómo a partir de los protoabiontes se empezaron a dar los organismos más complejos. Ajá. ¿Para qué? Para que terminaran evolucionando en lo que hoy en día conocemos y en lo que hoy en día somos. ¿Ok? Muy bien, entonces pongan punto y aparte. Ok, entonces vean. Aquí ya la subrayé. Por favor, copien esto de aquí. Dice, las células eucariontas. Eucariontas se escribe así. Las células eucariontas. Las células eucariontas se originaron. Las células eucariontas se originaron a partir de las células. Las células eucariontas se originaron a partir de las células. A partir de las células procariontas. Procariontas se escribe así. De las células procariontas. Repito, las células eucariontas se originaron a partir de las células procariontas, coma, que son menos complejas, coma, que son menos complejas, coma, por lo que las primeras
por lo que las primeras se consideran, por lo que las primeras se consideran las antecesoras, por lo que las primeras se consideran las antecesoras de los organismos pluricelulares. De los organismos pluricelulares. Punto. Déjenme explicarles una cosa. Existen dos tipos de células. Existen las células eucariontes y las células procariontes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de células? Que las células eucariontes son células de animales y células de vegetales, mientras que las células procariontes son células de bacterias. ¿Cuál es otra diferencia entre células eucariontes y células procariontes? Que las células eucariontes son células pluricelulares. ¿Recuerdan cuál es el término pluricelular? Ese sí lo vieron en ciencias naturales. ¿Qué es un organismo pluricelular? Correcto. Es un organismo que está formado por varias células. Es decir, todos los vegetales, todas las plantas, todos los animales, nosotros, porque también nosotros somos animales, tenemos varias células. ¿Por qué? Porque somos organismos pluricelulares. Mientras que las bacterias, que es otro tipo de organismo vivo, son unicelulares. Es decir, que nada más tienen una sola célula. Entonces, de acuerdo a la teoría de la endosimbiosis, se cree que las células evolucionaron. Es decir, primero existían los protobiontes. Y eso dio paso a células procariontas, es decir, a células o a organismos que nada más tienen una sola célula. Entonces pasó el tiempo y también las condiciones permitieron que nacieran o evolucionaran de células procariontes a células eucariontes, donde se empiezan a tener organismos todavía más complejos. Y ahorita vemos un pequeño diagrama, ¿ok? Entonces, punto y aparte. Ok, a ver, punto y aparte, ¿ok? Entonces, para comprender este proceso, se acepta una explicación. No vamos a poner las dos explicaciones. Aquí ustedes, chicas, en el texto dice que tienen dos explicaciones. Nada más vamos a poner una, que es la teoría de la endosimbiosis. ¿Ok? Entonces dice, para comprender este proceso se acepta una explicación. 2 puntos y seguido. Y esto lo resaltan. La teoría de la endosimbiosis. Para comprender este proceso se acepta una explicación. 2 puntos y seguido. La teoría de la endosimbiosis. La teoría de la endosimbiosis. Esta nos permite conocer, cómo fue el proceso evolutivo. Esta nos permite conocer cómo fue el proceso evolutivo hasta las células eucariontas. Eucariota y eucarionte es lo mismo, ¿ok? Porque pueden escuchar los dos términos
o leer los dos términos y son lo mismo, ¿ok? Entonces, estas nos permiten conocer cómo fue el proceso evolutivo hasta... Estas nos permiten conocer cómo fue el proceso evolutivo hasta las células eucariontas. Hasta las células eucariontas. Entre paréntesis, abren paréntesis, por favor. Que forman nuestro cuerpo. Que forman nuestro cuerpo, coma, y al resto, coma, y al resto de los animales, y al resto de los animales, coma, de las plantas, coma, de las plantas, coma, de los hongos y de los protistas. Y de los protistas. ¿Ok? Se cierra paréntesis, punto final. Denme un segundo. Oye, les voy a quitar tantito esto. ¿Se los puedo quitar, chicas? ¿Sí? Ok, porque les voy a enseñar un dibujo. Voy a denme un segundo. Denme un segundo, denme un segundo. Fíjense bien, me encantaría que pudieran copiar este mapa. Y vean, se los voy a explicar rápidamente. Cuando se dio la teoría de la quimiosintesis, de la teoría quimiosintética, se cree que en los mares antiguos, vamos a poner aquí un mar, se cree que en los mares antiguos, pues se dieron todas las condiciones necesarias para ¿qué? Para que dentro de estos mares se generaran pequeños microorganismos. Ajá. Estos microorganismos se les llamaba protobiontes. Ajá. Protobiontes. Ajá. ¿Cómo eran los protobiontes? Los protobiontes, vamos a hacerle un zoom aquí. Ay, no estoy escribiendo. Vamos a hacerle un zoom aquí. Zoom. Los protobiontes eran células, o más bien eran microorganismos que tenían únicamente una sola célula. Ajá. Entonces, estos microorganismos eran los que encontrábamos nosotros en el mar antiguo. ¿Por qué se dio esa formación de protobiontes? Se dio esa formación de protobiontes porque se dieron todas las condiciones necesarias. Ya habíamos visto que habían erupciones volcánicas, que se dieron compuestos inorgánicos que si se juntaba todo eso, y compuestos orgánicos como agua, metano, habíamos dicho que era amoníaco, entre otros, ajá, que permitió que cuando se juntaba todo eso con todas las condiciones que existían en la Tierra antigua, se pudieron generar justamente este tipo de microorganismos en el mar. Ajá. Entonces, pues se formaron de alguna manera. Listo, ya se formaron. Pasaron millones de años, literal, millones de años, vamos a ponerle aquí, millones de años. Millones de años. Y estos protobiontes se convirtieron en lo que nosotros hoy conocemos como procariontes.
Los procariontes son organismos unicelulares. Ajá. Es decir, son organismos que tienen únicamente una sola célula. Ajá. Y a partir de estos unicelulares pasaron otros millones de años. Y pues las condiciones de la Tierra pues cada vez iban mejorando más y más y más y más, a tal punto que este organismo llamado procarionte evolucionó en otro llamado eucarionte, que es este de aquí. Una de las características de los organismos eucariontes es que son pluricelulares. Y siguiendo con la evolución, siguieron pasando otros millones de años, y lo que conocíamos como organismos eucariontes se convirtieron en los organismos vivos que hoy conocemos, como lo son animales, plantas, hongos y protistas. Los protistas son también pequeños microorganismos que encontramos en diferentes hábitats. ¿Ok? Entonces vean, fue todo un proceso ¿de qué? De evolución. Esto es lo que nos explica la teoría de la endosimbiosis. Nos explica cómo fue el proceso evolutivo, endosimbiosis. Nos explica cómo fue el proceso evolutivo, ¿para qué? Para llegar a lo que hoy conocemos como organismos vivos. Después de la teoría endosimbiótica llegaron otros personajes, donde explicaron cómo se llevó a cabo esa evolución de los seres vivos. Teorías como la teoría de Lamarck o teorías como la de Darwin, que son las siguientes que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere la teoría endosimbiótica, que se complementa con la teoría quimiosintética, que nos dicen primero cómo se generaron los organismos vivos y posteriormente nos dicen cómo es que han evolucionado al punto en el que hoy en día los conocemos como animales, plantas, hongos, vegetales, árboles, bichitos, todo eso es lo que nos explica la teoría endosimbiótica. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicas? ¿Ángel? ¿No? Ok, muy bien, entonces copien este mapa, por favor. Se las voy a explicar a ustedes. Déjenme sacar esto porque me interrumpí. Muy bien, ¿puedo borrar esto? ¿Sí? ¿No tienen borrador? Muy bien, ¿qué es lo que vimos primero? Vamos a ponerlo por ahí. Lo que vimos primero fue que la teoría quimiosintética, ¿no? ¿Qué nos decía la teoría quimiosintética? La teoría quimiosintética nos decía que a partir de qué? A partir de compuestos inorgánicos, como lo son cuáles, agua, metano, ¿qué otro? Agua, metano, ¿qué otro? Oxígeno, no. Bueno, sí, oxígeno sí también, porque sí, pero son oxígeno e hidrógeno. Es decir, con todas estas condiciones, además lo que había en la Tierra, como por ejemplo, que eran erupciones volcánicas, que era además con qué? Con
con tormentas eléctricas. ¿Con qué otra cosa? Y con los mares antiguos. Si yo combinaba todo esto, si yo combinaba esto con esto, ¿qué iba a suceder? Lo que iba a suceder es que me iba a permitir generar organismos vivos. De aquí yo generaron organismos vivos. Ajá. ¿Cómo se le llamaron a esos organismos vivos? Lo escribieron hace 5 minutos. Los eruditos. No, los Eruditos. Los protobiontes, ¿no? Con todas estas condiciones que existían, ¿en dónde? En la Tierra Antigua, eso claro, es en la Tierra Antigua, se generaron los protobiontes. ¿Los protobiontes qué eran? Los protobiontes eran organismos unicelulares. Es decir, que tenían una sola célula. ¿Ok? ¿Dónde vivían estos protobiontes? Vivían en los mares antiguos. Es decir, se dieron todas estas condiciones para que en la Tierra Antigua se generaran los organismos vivos. ¿Cómo se llamaban? Se llamaban protobiontes. Y eran organismos unicelulares, es decir, que tenían una sola célula que vivían ¿dónde? En los mares antiguos. Estos fueron los primeros organismos vivos en habitar nuestro planeta. Pero pasaron muchos millones de años, pasaron literal muchos millones de años, vamos a poner pasaron millones de años y estos protobiontes evolucionaron. Estos protobiontes evolucionaron. ¿En qué evolucionaron? Evolucionaron en otro organismo llamado procarión. Que estos siguen siendo organismos unicelulares. Estos siguen siendo organismos unicelulares. ¿Sí? ¿Sí? No se duerman. Después volvió a seguir la evolución, es decir, volvieron a evolucionar y estos procariontes se convirtieron en organismos llamados eucariontes. Estos eucariontes, ahora que eran organismos pluricelulares. Es decir, que ya no solamente tenían una célula, sino que tenían varias células, ¿verdad, Natalia? No te duermas, si no me tengo que colocar. Organismos pluricelulares. Pasaron los años, siguió la evolución. Y estos organismos eucariontes se dividieron en lo que hoy en día conocemos. Lo que son animales, plantas, hongos, algas y protozoarios. Estos organismos eucariontes son los que hoy en día viven.
¿Por qué? Porque esta es la célula que conforma a cada uno de estos organismos. ¿Y dónde entramos nosotros? Nosotros entramos aquí. Nuestras células son células eucariotas. ¿Ok? Entonces vean, ha sido todo un proceso de evolución que comienza en la teoría quimiosintética. ¿Y quién nos explica esta parte de la evolución? No le explica la teoría endosimbiótica, donde a partir de un organismo, vean cuántos nacieron. Por eso lo que les decía ayer, nosotros venimos desde un mismo antepasado, de un mismo antecesor. ¿Por qué? Porque vean, fue todo un proceso de evolución que al final se desató en ¿cuántos organismos? En 5 organismos diferentes. ¿Dónde entramos nosotros, seres humanos? Aquí, en animales. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué opinas tú, Marco? Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Chicas, Ángel. Es bien interesante, ¿por qué? Porque ayer les comenté, bueno, sí, espero que hayan escuchado ayer, una de sus compañeras me preguntaba algo de nuestros antecesores. Entonces yo les decía que nosotros como seres vivos, no como seres humanos, como seres vivos, tenemos un mismo antecesor. Es decir, todos los animales, plantas, hongos, algas, perritos, leones, ballenas, todo lo que se les ocurra, tenemos un mismo antecesor. Es decir, que venimos del mismo organismo. Y eso lo veremos en la parte de evolución. ¿Por qué? Porque todo esto se dio a partir de diferentes evoluciones, y no de un año a otro, no, sino que tuvieron que pasar millones de años para que hoy en día existieran las especies que existen. ¿Qué especies existen el día de hoy? Pues una infinidad de especies, tanto animales como de vegetales. Pero, ¿cómo se fue dando esa diferencia entre especies? Pues ya dependía de esta parte de la evolución. La evolución no nos lo explica como tal la teoría endosimbiótica, sino más bien nos explica cómo fueron cambiando las especies. Es decir, cómo fueron cambiando desde células procariontes a células eucariontes. ¿Por qué? Porque una célula procarionte es algo muy sencillo, es algo muy, muy simple a comparación de una célula eucarionte. Más adelante veremos en la parte de microbiología cuál es la diferencia entre una célula procarionte y un eucarionte. ¿Cómo se diferencian? ¿Por qué las procariontes nada más pertenecen a bacterias? ¿Y por qué las eucariontes ya pertenecen a otro rubro más grande, como lo son animales, plantas, hongos, protozoarios, entre otros? Esta es un poco la introducción a qué es lo que vamos a ver en la parte de microbiología. En microbiología, que más adelante veremos ese tema, vamos a ver cómo está conformada la célula, qué es una célula y los diferentes tipos de microorganismos. Es decir, vamos a ver qué es una bacteria, vamos a ver qué es un protozoario, qué es una alga, qué es un hongo y qué es un virus. ¿Por qué? Porque a partir de un solo antecesor, como lo son los procariontes, vean que de ahí venimos todos. De ahí venimos todas y todos, y todas las especies de seres vivos. No solamente los perritos, no solamente los leones, no solamente los árboles, no solamente el vegetal que ustedes quieran, no. Sino que también nosotros de ahí venimos de un mismo antecesor llamado protobionte. Y recuerden, la teoría quimiosintética nos dice cómo se formó la vida. ¿Cómo se formó la vida? Pues sabemos que no se generó por generación espontánea. Es decir, que no nacieron así de la nada los seres vivos. No,
sino que tuvo que haber todo un proceso con condiciones ideales para que se pudiera generar la vida en nuestro planeta. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde el primer ser vivo, es decir, desde el primer protobionte? Seguramente han pasado miles y miles de millones de años. Porque más adelante lo veremos. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que se ha presentado una evolución? Pues se presenta más o menos de 1000 a 2000 años en adelante y un solo cambio. No sé si lo platiqué con ustedes, creo que sí, lo platicamos creo que en el curso propedéutico, pero creo que hablamos de las muelas, ¿no? Las muelas del juicio. Sí hablamos de ellas, ¿no? Sí. Pues es justamente eso. Hoy en día nosotros seres humanos no nos sirven las muelas de nada, nada más nos dan puras complicaciones. Pero para que llegue el momento en el que las muelas desaparezcan, todavía va a tardar un poco. ¿Por qué? Porque nuestras células eucariontes están registrando toda esa información. Es decir, ¿me está sirviendo esto para algo? ¿No me está sirviendo para algo? Y así, lo está registrando. Y conforme vayan avanzando las generaciones, es decir, nuestros hijos, de nuestros hijos, de los hijos, de los hijos, así, ellos van a empezar a entender, bueno, sus cuerpos van a empezar a entender que esas muelas no nos funcionan. Y va a llegar un momento, va a llegar un punto donde seguramente van a desaparecer. Y va a haber una generación de seres humanos donde ya ni siquiera van a tener muelas del juicio. ¿Por qué? Porque toda esa información se va guardando dentro de nuestras células. Vean qué tan inteligente es nuestro cuerpo, vean qué tan innovador puede llegar a ser. Que digo, claro, somos todo un sistema y pensamos como uno, pero también tenemos dentro organismos, como son las células, que son sumamente inteligentes. ¿Por qué? Porque esos organismos forman cuerpos, forman sistemas, forman órganos y forman un cuerpo. Entonces vean la complejidad de ¿qué? De lo que es un organismo vivo. Aunque ustedes no lo crean, son muy complejos y no porque no los entiendan sus papás o sus mamás, sino porque de verdad son organismos, son seres vivos sumamente complejos por cómo están estructurados, por qué funciones tienen sus cuerpos y además cómo se van adaptando a los medios. ¿A qué me refiero con esto? Lo veremos más adelante en las teorías de Lamarck y en las teorías de Darwin. Para que un ser vivo pueda evolucionar, primero tiene que adaptarse. ¿Y adaptarse a qué? Tiene que adaptarse a su entorno, a donde vive. Es decir, tiene que tener el alimento necesario, tiene que encontrar otros organismos vivos para poder reproducirse, tiene que poder tener relaciones entre lo que tiene alrededor, es decir, en su ecosistema. En dado caso que ya no tuviera esas relaciones, en dado caso que ya no tuviera ese alimento, en dado caso que ya no se pudiera reproducir, por la razón que ustedes quieran, que veremos alguna más adelante, ese ser vivo entra en algo llamado selección natural. La selección natural es cuando un organismo empieza a tener algún déficit en alguno de estos rubros, es decir, en alimentación, en adaptación, en reproducción o hasta en interacción, que poco a poco va a ir muriendo y va a llegar a un punto en el que esa selección natural ya va a hacer su trabajo y va a extinguir como tal a ese animal o a ese ser vivo, planta, animal, lo que ustedes quieran. No solamente se han extinguido animales, también se han extinguido vegetales, plantas, microorganismos también se han extinguido. Pero ¿por qué se extinguen los seres vivos? Porque no alcanzan a evolucionar. ¿Y en qué momento se da la evolución? La evolución se da cuando ese organismo vivo se pudo adaptar a un nuevo sistema. Pero claro, desafortunadamente el ser humano, el ser más pensante, entre comillas, también ha generado por sí mismo su selección natural, como por ejemplo con la caza de animales, la destrucción de ecosistemas. Entonces, vean, el tema del origen de los seres vivos nos da para mucho. Podríamos hablar todo el curso sobre esto. Pero bueno, tendremos que ir avanzando poco a poco.
¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Chicas, chicos.